Ahora sí. Bueno, se nos había cortado justamente en eso, ¿no? Que decía que si tenemos un poco desordenado nuestra área de trabajo y cae un tornillo en el madre o en algún lugar, nos puede generar algún inconveniente, ¿sí? Eso es a tener en cuenta. Bien, otra cosa a tener en cuenta, como les decía al principio, es el entorno de trabajo, ¿sí? O sea, dónde va a estar ubicado el equipo. Entonces, fíjense que si yo voy a tener la computadora ubicada en algún lugar donde hay mucha humedad, no es lo más aconsejable que podamos tener, ¿sí? Nos tira cierto rango de temperatura, que la máquina tenga que trabajar entre 7 y 32 grados. Lugares muy calurosos obviamente van a afectar al funcionamiento del equipo. No sé si en algún momento en verano han tenido que usar la máquina sin tapa. Nunca les ha pasado eso. Yo conozco, bueno, varios usuarios que, no sé, que encontraron la solución. Bueno, cuando arranca enero le saco la tapa a la computadora y funciona bien. Después ya en otoño se la pongo y no hay problema. Eso suele pasar, digamos, cuando trabajo con sobretemperatura, puede generar algunos inconvenientes. Bueno, Luis dice que por el momento no le pasó. Esperemos que eso no pase. Y bueno, y lo mismo, digamos, si yo trabajo en un lugar extremadamente frío, sí, extremadamente frío, también puedo llegar a tener algún inconveniente. No hay problema, Luis, no hay ningún problema. Ningún problema. Entonces, ¿dónde voy a colocar el gabinete también? Es decir, que si yo voy a poner debajo un escritorio, traten de dejar un espacio para que el ventilador pueda expulsar el aire. Si tengo una fuente que va abajo y tira el aire hacia abajo, asegurarme que las patitas estén puestas y que no estén rotas, porque muchas veces pasa que las patas se rompen del gabinete y uno se las arranca para que no esté moviéndose, y en realidad lo que está haciendo es tapar el flujo de aire, ¿sí? Eso es a tener en cuenta. El tema de la humedad, lo que les decía, si yo estoy en algún lugar muy húmedo, recuerden que la humedad es agua. Entonces, estos equipos, digamos, no deberían ser utilizados en esos ambientes, ¿sí? Así que bueno, esas son cuestiones a tener en cuenta, digamos, como para trabajar. Si uno piensa en servidores y en equipos más sofisticados, fíjense que los servidores tienen incluso hasta un propio regulador de temperatura y humedad, un aire acondicionado para que trabajen a 24 grados y con un 50% de humedad, ¿sí? Tiene que ver justamente con que la vida útil de ese dispositivo sea más amplia. Por lo tanto, digamos, uno no es que le va a poner un aire acondicionado a su computadora de escritorio, pero tener en cuenta el entorno donde está trabajando, sí, y si vamos a computadoras más costosas, más sofisticadas o más orientadas al trabajo, sí tienen su propio aire acondicionado. ¿Sí? No, me ha pasado de ver empresas donde los empleados por ahí no tienen aire acondicionado, pero la granja de servidores sí, justamente para que no se dañe. O sea, es importantísimo el tema de la temperatura y es importantísimo el tema de la humedad. 24 grados, 50% está perfecto. Pero bueno, a veces no se puede, no se puede sostener y tener en cuenta esa cuestión. Digo, ustedes llegan a trabajar a algún lugar con mucha humedad en un sector y ven que un equipo está ahí, una cuestión muy básica es correrlo de ese lugar que hay mucha humedad a otro lugar donde haya un poquito menos. ¿Sí? Y eso, digamos, va a optimizar muchísimo digamos, el uso en años de ese equipo. Bien sencillo como eso. Bueno, todo lo que hablamos hasta acá fue con respecto a consideraciones de hardware, ¿sí? Limpieza de polvo, limpieza de las memorias, limpieza del disco rígido, que no haya ningún tornillo en la placa madre, bueno, todo esto que venimos hablando recién. Pero bueno, lo cierto es que dentro de lo que es el software también tenemos que tener consideraciones para que el mantenimiento sea preventivo. Bueno, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta respecto al software? ¿Qué me pueden contar o qué se les ocurre? Podría ser un antivirus.
Bueno, genial. Sí, eso sería una política de seguridad que tendríamos que implementar y que hace referencia al uso de antivirus. Esperen que me parece que copié. No, está bien. Eso lo tenemos que utilizar. ¿Qué otra cosa más? A ver. Un limpiador de espacio. Bueno, un CC Cleaner podría llegar a ser algún limpiador de espacio, o sea, archivos que no utilicemos o que sean residuales, quizás quitarlos. Fíjense que acá, como empieza el documento, dice que sigan las políticas de la organización al instalar actualizaciones de seguridad, actualizaciones de sistema operativo y actualizaciones de programas. ¿Quién sería la organización? Bueno, la organización sería la empresa donde nosotros trabajamos, ¿sí? O donde estamos realizando el lugar. Esto está apuntado a lo que serían empresas por ahí un poco más grandes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber alguien que se encargue de lo que es el mantenimiento de máquinas y va a haber una política de decir, bueno, las actualizaciones de las computadoras se van a hacer en abril y en octubre. Entre medio se van a deshabilitar las actualizaciones. O sea, se van a hacer, esa podría llegar a ser una política. Otra política, vamos a dejar las actualizaciones automáticas y que siempre, siempre, siempre se realicen las actualizaciones automáticas para estar al día con cuestiones de seguridad, del sistema operativo, de todo. Una tercera política podría decir, deshabilitamos las actualizaciones automáticas y ninguna máquina se va a actualizar. Todas van a mantener la misma estructura del inicio de la instalación. ¿Sí? Esas son políticas, digamos, que cuando hay muchas máquinas hay que establecerlas y hay que respetarlas porque evitan bastante inconvenientes. Bueno, esto del programa de mantenimiento de software, también esto es algo que nosotros deberíamos generar si estamos trabajando en un lugar y tiene que ver justamente con eso, ¿no? O sea, con que los drivers estén actualizados. Cuando hacemos una instalación del sistema operativo, una vez que termina la instalación del sistema operativo, tenemos que verificar eso, de que los drivers estén actualizados y que los drivers sean correctos. Lo que planteaba Tomás recién, creo, o Matías, no sé quién había hablado, de algún antivirus, ¿sí? O sea, tener en cuenta de que haya un antivirus y realizar un mantenimiento periódico que escanee, que no haya nada. Después vamos a ver que, o sea, cuando apuntemos a la parte de antivirus, que muchas veces pueden aparecer estos falsos positivos, ¿no? Cosas que el antivirus puede detectar como virus y que en realidad no lo son. Vamos a tener que aprender a diferenciar, vamos a tener que aprender a crear excepciones, ¿sí? O sea, detectar cuando eso no es un virus porque es algo del sistema. Y el tema de las actualizaciones automáticas es expandible no solamente al sistema operativo, sino que ya todas las aplicaciones hoy día tienen como alguna actualización automática. El paquete Office se actualiza periódicamente. Si tengo alguna otra aplicación de dibujo, de diseño, lo que sea, también tiene actualizaciones. Entonces yo tengo que ver si me sirve actualizar, si no me sirve actualizar y qué posición voy a tomar ante eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué beneficios me traería actualizar y qué beneficios me traería o qué consecuencias me traería actualizar también? ¿Cuáles son los pros y las contras, las ventajas y desventajas? ¿Hay que actualizar? ¿No hay que actualizar? ¿Qué opinan? Por ahí, eh, qué sé yo, que te cambien la interfaz y vos no reconozcas dónde está tal cosa. O, Bueno, esa sería una contra o una desventaja, ¿no? sí, sí. O si no, o si no por ahí es recomendable, o una contra de no actualizar sería que, qué sé yo, que tengas un error y que nunca más lo corrijas. Bueno, podría llegar a ser. Uno puede convivir igual con el error. No sé si les ha pasado a veces que uno arranca la máquina y tiene un cartel de error, lo cierra y sigue trabajando. Esa podría llegar a pasar también. Luis lo que pone en el chat es que
como que siempre habría que actualizar porque las herramientas se renuevan. Bueno, la discusión podríamos estar hasta las 5 de la tarde con esto y vamos a tener cosas a favor y cosas en contra siempre. Es cierto que las actualizaciones vienen a solucionar cosas y digamos, ese sería el objetivo principal. Solucionar cosas, estar, digamos, más al pendiente de los cambios que pueda llegar a haber en el entorno. Siempre tengan en cuenta que el sistema operativo es uno de los que se va a actualizar. Entonces yo acá tengo que, siempre como todo, tengo que empezar a pensar qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que voy a hacer y a partir de eso empezar a decidir. ¿Por qué digo esto? El primer ejemplo que mencionaba Tomás era si el sistema operativo se me actualiza y me cambia la interfaz gráfica, por ahí yo estaba acostumbrado a hacer algo y no lo encuentro. Esto va a pasar muchísimo si se actualiza automáticamente Windows 10 a Windows 11. ¿Quién desaparece en Windows 11? El botón de inicio. ¿Sí? El botón de inicio que viene desde Windows 95, que desapareció en 8 y los usuarios se quejaron, que en 8.1 apareció medio camuflado y también se quejaron, y volvió a aparecer en Windows 10. En Windows 11 como que se corre de lugar. Sigue estando ese botón, pero está en otro lugar. Eso es un cambio de interfaz que nos puede llegar a generar algún inconveniente. Tengan en cuenta que en un periodo de tiempo, Windows 7 ofrecía la actualización gratuita a Windows 10, y a veces casi sin avisar. Entonces, en forma automática se descargaba el sistema operativo, en un momento uno iba a usar la computadora y decía, su sistema se está actualizando, y cuando encendía estaba todo distinto. ¿Por qué? Porque uno tenía Windows 7 y después tenía Windows 10. El usuario final de esto no se da cuenta. ¿Sí? Es transparente al usuario, no se enteró de que está actualizando y mucho menos se entera que está cargando un sistema operativo nuevo. Nosotros lo analizamos como técnicos, pero el usuario final no tiene por qué saberlo y se encuentra con estos cambios de interfaz. La otra cuestión a tener en cuenta es que cada vez que hay actualizaciones, siempre las actualizaciones de software requieren más recursos de hardware. Entonces, tomemos la política que dice Luis. Bueno, vamos a actualizar siempre porque es mejor, porque vamos a estar actualizados y todo eso. Bueno, sí, perfecto. Pero por ahí yo tenía una máquina con Windows 10, con 4 GB, que me funcionaba rápido, que podía hacer un montón de cosas, que no se colgaba, que no andaba lento. Y 6 meses después la encuentro requete contra lenta. Es decir, hago doble clic en Word y tarda 5 minutos en arrancar. Abro el Excel, tarda 7. Abro una página web y funciona lenta. Bueno, las actualizaciones también requieren recursos de hardware. Entonces, eso es a tener en cuenta. ¿Sí? Que no sé si siempre es posible actualizar. Yo tengo que tener en cuenta digamos, el hardware que tengo. Pensemos en las Cloudbook. ¿Se acuerdan lo que eran las Cloudbook? No, profe. Vamos a buscar acá. Cloudbook. ¿A qué se parece una Cloudbook? Una notebook. A una notebook, ¿sí? Ahora, miren el disco rígido, y esta es grande, ¿eh? ¿El disco rígido de cuánto es? 64 GB. Es 64 GB. Entonces yo le instalo Windows 10 y ya consumí bastante. Y bueno, y esta es una Cloudbook de 64 GB. Hay Cloudbook de 32. ¿Sí? No sé si esta también es de 64, pero hay Cloudbook de 32. Entonces, si yo me empiezo a bajar actualizaciones, o sea, le ocupo el disco y no la puedo usar. Entonces son restricciones, o sea, ni siempre tengo que actualizar, ni nunca no tengo que actualizar. Digamos, es como para tener en cuenta eso, ¿sí? Pero bueno, eso es particular, digamos, de cada una de las circunstancias que podemos llegar a tener. Después, otra de las cuestiones a tener en cuenta respecto a las actualizaciones es que por un lado tenemos la actualización del sistema operativo. Por otro lado tenemos actualizaciones de antivirus. Y las actualizaciones de antivirus se van a dividir en dos partes.
Por un lado yo tengo el antivirus propiamente dicho, por ejemplo tengo un antivirus versión 2.0, y una cosa es que se actualice de la versión 2.0 a la versión 2.1. Lo que estoy haciendo ahí en ese caso es actualizar el programa, la aplicación. Y otra cosa es que yo actualice, que casi siempre se hace automáticamente, la base de datos de virus. Es decir, el antivirus, ¿cómo funciona? Tiene una gran base de datos de todos los virus reportados, detectados, las acciones que realizan, y cuando detecta algún tipo de esos virus que tienen su base de datos, o sea, tiene una gran lista y dice, ah, vos sos un virus, pluk, lo aísla o lo saca. Si llega a surgir un virus nuevo o algún malware nuevo, se agrega a la base de datos de ese desarrollador de antivirus, y eso es la base de datos que se actualiza. Eso es conveniente tenerlo siempre actualizado. Yo no sé si hay alguien de la generación donde se bajaban las actualizaciones de antivirus cuando no había internet en todas las casas y iba con algún medio e instalaba la actualización de la semana, o en un CD o en un disquete en algún momento. Pero bueno, una cosa es actualizar el software, la aplicación, la versión que sea, a una versión más nueva, y otra cosa es actualizar lo que sería la base de datos. Que en ese caso yo coincidiría con la opción de Luis. Bueno, la base de datos actualicémosla siempre. ¿Sí? Bien. Así que bueno, y esto de la limpieza, que también mencionaba Tomás al principio, ¿no? Los programas que no estamos utilizando, o sea, los que ya están en desuso o están caducados, quitarlos. Memoria residual que tengamos que tampoco se usa, también quitarlos. ¿Sí? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, y otra cosa más digamos, a visualizar y a tener en cuenta, que lo vamos a desarrollar cuando veamos magnitudes y espacios, es el tema de defragmentar. Cuando el sistema operativo guarda archivos, lo guarda en el disco rígido y lo guarda en algunos lugares que se llaman sectores. Esos sectores se agrupan de a 8 y forman a nivel lógico lo que se conoce como clúster. Es decir, que cada vez que yo guardo un archivo lo voy poniendo en clústeres. Estos clústeres es como si estuviesen, no sé, una caja una al lado de la otra. Cuando yo tengo esas cajas completas y elimino algún archivo, quizás se me borra el contenido de alguno de los archivos de las cajas que están entre medio. Y cuando yo copio un nuevo archivo, cuando yo guardo un nuevo archivo, lo que hace Windows es optimizar el lugar. Entonces dice, bueno, acá tengo 3 cajitas libres. Entonces pongo parte del archivo en 3 cajitas libres. Y después tengo en otro sector del disco 3 cajitas libres más. Y lo pongo en otro sector, y así con 3, 4, 5 partes del archivo. Ese proceso de almacenamiento para optimizar espacio se conoce como proceso de fragmentación de archivo. Es decir, que un archivo lo divide en distintos sectores del disco para justamente optimizar espacio. ¿Qué pasa? Cuando tengo que buscar archivos, lo tiene que buscar en un lugar, en otro lugar, en otro. Y si yo hago un mantenimiento de desfragmentación, ¿qué sería la desfragmentación? Volver a poner uno al lado del otro las distintas partes de ese archivo que está dividida en el plato o en el sector del disco correspondiente. Eso permite optimizar bastante lo que sería el mantenimiento de las máquinas. Esto es aplicable a discos mecánicos, no es aplicable a discos sólidos, y es una actividad de mantenimiento preventivo que podemos llegar a implementar. ¿Sí? Todo esto con respecto al software. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, a ver. Resolvemos esto y ya los libero, pues después vendría la parte de resolución de problemas, que como les decía, lo vamos a abordar el 2 de agosto. Bien, nos pide 4 herramientas que un técnico va a requerir durante un proceso de mantenimiento preventivo. ¿Cuál pondríamos? Pulsera antiestática. Pulsera, Destornillador. destornillador, Aspiradora. aspiradora,
Es un aspirador industrial, ¿eh? No, la lata de aire comprimido. Yo pongo lo que ustedes me dicen, después corroboramos. El paño que no deje pelusa. El paño que no deje pelusa, perfecto. De microfibra va perfecto incluso para las notebooks. Luis quiere poner hisopos. Estamos poniendo casi todo igual, ¿eh? Paño que no deje pelusa, hisopos. Bueno, el martillo a veces podría llegar a ser necesario, pero bueno, lo vamos a dejar afuera. Y si ponemos lata de aire comprimido, nos pasamos de los 4. ¿Qué sacamos? Dígame. Yo dejaría el paño. El paño lo dejamos. Yo sacaría el hisopo. Bueno, Luis, ¿estás de acuerdo que saquemos el hisopo? El hisopo deja pelusa, me parece. Deja pelusa, sí. Bien, ¿y qué otra cosa sacaríamos? La aspiradora industrial. La aspiradora Creo industrial. que ninguno tiene en la casa. Claro, no lo tendríamos. Perfecto, sacamos la aspiradora industrial. Bueno, vamos a dejar y vamos a ver si más o menos vamos. ¿Cuáles son los dos problemas relacionados principalmente con los cables dentro de una PC? El polvo, El polvo la humedad. y la humedad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si viene por ahí. ¿Cuáles son los 3 beneficios que se derivan del mantenimiento preventivo frecuente de los equipos de escritorio? 3 opciones. Vida útil más prolongada. Bueno, esa segurísimo. Genial. Eliminación de fallas de componentes de hardware. Eliminación de fallas de componentes de hardware. Y la primera, quizás. Bien, menos tiempo de inactividad del equipo. Es decir, que si el equipo no está roto, digamos, podríamos utilizarlo más. Vamos a ver si lo tomáis, porque a veces toma medio raro esto, pero ahora lo vamos a chequear. Bueno, un empleado de minería, no de minería de Bitcoin, me parece, sino en una mina donde sacan oro, sacan esas cosas, ¿no? Explotación así al aire libre, ¿no? Una cueva. Esa sería la situación. ¿Cuáles son los 3 factores más preocupantes para un técnico a realizar el mantenimiento preventivo del equipo portátil de este empleado? El polvo, El polvo segurísimo, teclado sucio, teclado sucio seguramente, conectores débiles. Si la está manipulando para un lado y para el otro. La humedad, para mí. Si Podría. está en una cueva. Pero en una minería no hay agua. Pero estamos a cielo abierto. No sé. Claro, hay. Ponemos lo que podemos, o sea, después lo chequeamos, no hay problema, ¿no? Pero yo apuntaría al tema humedad. ¿Sí? Por ahí nos equivocamos, pero yo apuntaría al tema de humedad. Porque bueno, cable sería el cable del cargador, los conectores en una notebook como que no lo estaríamos tocando. Salvo que estén sucios, pero no dice conectores sucios. Por ejemplo, no sé, un LAN o un USB que por la suciedad no haga buen contacto, ¿no? Pero dice débiles, como que estaba medio desconectado. Bueno, pero nos pasamos de 3 opciones ahí. Bueno, ¿así les parece? ¿Así les parece mejor? No, profe. Para mí, falso. Ya ahí alguien se adelantó, Matías se adelantó al falso, es el que viene. Bien. Bueno, vemos ahí y vemos si hay algún error, ¿sí? Después lo chequeamos. Y acá dice, un técnico olvidó la alfombrilla antiestática para realizar el mantenimiento preventivo de una PC en un área de recepción. Dado que el área de recepción no tiene moqueta, una solución aceptable es sacarse los zapatos y trabajar en medias en lugar de desperdiciar el valioso tiempo regresando a la oficina para buscar la alfombrilla. ¿Qué opinan ustedes? Ya dijeron falso, ¿no? Sí, falso. Bien. Falso, profe. Bueno, vamos a chequear. Sería gracioso trabajar sin medias.
pero bueno. Bueno, vamos a ir analizando. Bueno, en la primera bien, en la segunda mal, en la tercera mal y en la cuarta mal. A ver, vamos a analizar a ver qué tenemos mal. Bueno, dos opciones relacionadas con los cables dentro de la PC. ¿Sí? Yo no sé si sacaríamos polvo y humedad, pondríamos Tornillo. ondula- Pines doblados. ondulación y pines doblados. ¿Sí? Entonces verificamos ahí estaría correcto, ¿sí? La 2. Es decir, que un cable esté doblado de más, y cuando habla de pines doblados, pensemos en los cables que tenemos. A ver, en realidad el pin no sería directamente del cable en sí, sino del conector. Por ejemplo, en el caso de los conectores IDE, vendría por ahí el lugar. ¿Sí? Fíjense que el SATA de datos no tiene pines en sí en el cable. ¿Está bien? Pero bueno. Vamos con la 3, a ver qué nos tira. 3 beneficios que dirían del mantenimiento preventivo. ¿Sí? Yo creo que vida útil más prolongada, ese se queda segurísimo. Menos violaciones de seguridad, capaz, profe. Menos violaciones de seguridad. Pero ¿a qué haría referencia con la violación de seguridad? ¿De No, software? eso sería más al software. Claro, haría referencia al software. ¿Sí? Creo que la opción sería la de la RAM, más viable, creo. Bueno, pero recuerden que nosotros habíamos visto, por un lado, lo que era mantenimiento preventivo de hardware y mantenimiento preventivo de software. En el mantenimiento preventivo de software hablábamos del antivirus y de tener, digamos, actualizado el antivirus y normas de seguridad. Yo podría inclinarme un poquito a esto de menor cantidad de correo electrónico no deseado, si implemento, digamos, algún antivirus que deniegue el ingreso a este tipo de cosas. ¿Sí? Vamos a ver si va o no va. No estoy seguro de que vaya, no, tira incorrecto también. Pero tengan en cuenta esto, de que si yo pongo algún antivirus que bloquee el ingreso de correo no deseado dentro de mi programa de correo electrónico, esto tendría que disminuir. Sería ahí alguna cuestión. Entonces Bueno. el acceso al sistema a más RAM. ¿Sería? ¿Y por qué sería? ¿Por qué tendría más RAM si hago un mantenimiento preventivo? Porque sacaría lo que no se utiliza. Bueno, ponemos ahí. También nos tira incorrecto, ¿eh? Bueno, miren, nos queda La eliminación. eliminación de software Tampoco nos toma. Entonces una de las que están marcadas están mal también. Para mí que no, ¿eh? Para ustedes sí. Para mí la que hicimos al principio estaba impecable, ¿eh? Sí, por eso, profe, yo no veo el error. De la Para mí, primera. para mí esta está impecable. Menos tiempo de inactividad en el equipo, porque digamos el equipo se rompe menos. Computadora de escritorio. Bueno, nada, después lo verificamos. Yo me quedaría con esta opción. ¿Sí? No me parece mal. Ahora lo retomamos. Y en esta, ¿por qué tenemos error? 3 opciones. Polvo, conectores débiles y teclado sucio. Cambiaríamos conectores débiles por humedad, que era la opción que teníamos, y ahí sí nos tira como correcto. Bueno, estaría bueno resolverlo, a ver por dónde viene el asunto. Cambiaría el último por el de la RAM. Probar. El de la RAM lo probamos. La vida útil. Pero cambiando el último ítem por el de la RAM. Pongo la RAM. Y el primero. La primera opción. Y primera opción. Vamos a verificar. No, nos tira incorrecto. ¿Sí? Vamos a poner lo que sí o sí no podríamos cerrarle. Es decir, que
Que la vida prolongada del equipo sea más, digamos, sea más extensa, es algo que sí o sí deriva de lo que es el mantenimiento preventivo. Eliminación de fallas de componente de hardware también. Digamos, estas dos para mí son inamovibles. Porque si yo tengo una memoria que está un poco sucia, no presenta problemas, y la limpio, y sigue sin presentar problemas y va a funcionar mucho más, yo estoy eliminando fallas de un componente de hardware. Si estoy cambiando la grasa periódicamente, si estoy eliminando polvo periódicamente, hago que la vida del equipo se prolongue también bastante más. ¿Y cuál sería la tercera? Porque ya probamos creo que todo, ¿eh? Menos violaciones, más acceso a RAM, eliminación. Sí, probamos todo. Yo probaría con la RAM de nuevo. Bueno, probamos con la RAM de nuevo. Ahí la probamos. Nos tira incorrecto. Nos tira todo incorrecto, ¿eh? Me parece que esa pregunta está fallando. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Por eso puede llegar a ser. La única que podríamos no mover, si quieren, sería esta. Quitamos eliminación de fallas de componente de hardware. Y ahí vamos con, yo diría, con menor cantidad de correo electrónico no deseado y eliminación de software de actualización. ¿Sí? También nos tiene incorrecto. ¿A ustedes les gusta el acceso? Yo, esta no estoy de acuerdo, porque ¿por qué accederían a más RAM? Yo tengo 4 GB de RAM. Y si no, o sea, si no funciona, es decir, que si yo tengo algún error en la memoria, la máquina no va a ejecutar el post y no va a dar imagen. Pero si yo la mantengo y la tengo limpia, no voy a tener más, voy a seguir teniendo 4. Esa sería la lógica. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé, pero para mí es la que más se acerca. Igual, qué sé yo. Para mí es primero, segundo y tercero. Bueno, vamos primero, segundo y tercero. Ah, mira. Bueno, miren, acá nos da alguna explicación más, ¿sí? ¿Por qué llegaste a eso, Matías? Por la parte de seguridad, más que nada del equipo, profe. Que estaba más seguro que era de las violaciones de seguridad, por la actualización y demás. Y bueno, ahí va lo que es la vida útil del equipo. Claro, sí, esta era la que era inamovible, ¿no? La vida útil del equipo, genial. Menor tiempo de inactividad del equipo, justamente por eso, porque si el equipo no se rompe, yo el mantenimiento lo puedo hacer en 15 minutos, en 20 minutos, y si un equipo está dañado, por ahí puede estar 1 o 2 días sin funcionar. Eso es segurísimo. Y después de las menos violaciones de seguridad, bueno, si lo pienso con la actualización de software, va. Pero, bueno. Yo, profe, lo miré del lado de limpieza, o sea, de hardware. Sí, No, yo también, y desde software el que miraba era el del correo electrónico. Digo, antivirus actualizado, que tenga incorporado protección contra spam, lo veía de ese lugar. Pero bueno, están casi recibidos de mantenimiento preventivo. Genial. Bueno, hasta acá es lo que vamos a hacer hoy. Yo les voy a mandar después la clase y el documento que trabajamos. Y nos estamos viendo nuevamente el 2 de agosto, también por Zoom, ¿sí? Así que bueno, descansen en estas 2 semanas. Si tienen alguna duda o consulta o lo que sea, podemos ir hablando. Y bueno, estamos en contacto. ¿Está bien? Gracias, profe. Buen fin de.